Saludos a todos, en este video voy a explicar la creación de una base de datos en MySQL. Vamos a comenzar iniciando una conexión. Para ello pues el servidor de MySQL tiene que estar ya activo. Después voy a crear propiamente la base de datos. Para ello le voy a dar clic en el botón que dice Create New Schema in the Connected Server. Ahora vamos a proceder a especificar el nombre de la base de datos. En este caso le voy a poner como nombre Transfer. Y le voy a dar clic en el botón aplicar. Con esto pues se va a generar la instrucción que nos va a construir la base de datos. Vamos a darle finalizar. Nos debe aparecer aquí la base de datos. Si no es así, podemos darle clic en el botón refresh para que se actualice el área de los esquemas. Puedo desechar esta pestaña y puedo proceder a trabajar sobre la base de datos. Voy a desplegar el contenido de la misma sobre la sección que dice Tables. Voy a dar clic derecho, Create Table. Me va a aparecer una nueva ventana donde le voy a asignar nombre y detalles a la tabla. En este caso, esta va a ser la tabla de cuentas. Voy a comenzar indicando el primer campo, que sería el número de cuenta. Debido a que este campo, aunque son valores numéricos, no se realizan operaciones con él, voy a asignarlo en un formato varchar. El primer campo, automáticamente el MySQL nos lo va a asignar como el descriptor de primary key, es decir, la llave primaria o identificador. El propósito de este campo es identificar de forma inequívoca cada uno de los registros que almacene en la tabla. En este caso serían cuentas. Voy a darle doble clic en el renglón de abajo y voy a proceder a crear otro registro, en este caso el NIP, aunque también es un campo de valores numéricos, no voy a realizar operaciones con él, por lo tanto voy a asignarlo varchar y voy a activar la marca sobre la casilla NN, que significa not null, esto para hacerlo requerido, obligatorio al momento de registrar un nuevo registro. Voy a proceder a hacer otro campo, en este caso el de titular, que básicamente será el nombre de la persona que posee la cuenta. Voy a activar también el campo requerido o not null. Voy a asignar ahora el campo saldo. Este sí va a ser de carácter para operaciones, por lo tanto lo voy a asignar como un valor double y también requerido. Y para terminar voy a asignar un campo de status donde voy a especificar si la cuenta está o no activa. También es de carácter requerido. Con eso hemos terminado de generar la primera tabla. Voy a darle clic en aplicar. De nueva cuenta para que se ejecute la instrucción. Finalizamos. Y si desplegamos aquí el menú de tablas, ya debe estar nuestra primera tabla creada. Voy a cerrar esta pestaña. Voy a proceder a crear otra tabla. Clic derecho, Create Table. Y esta tabla va a ser la de transacciones. El primer campo que voy a crear es el identificador de transacción. En este caso voy a asignarlo como un campo autoincremental que se genere de manera autónoma cada vez que se registre un nuevo registro en la tabla. Para ello voy a activar la pestaña, la columna que dice AI, Auto Increment, y va a ser mi campo llave porque pues cada transacción es única. Luego voy a especificar, en este caso, la cuenta que está haciendo la transacción. Este campo tiene que ser igual al campo de la primera tabla porque van a ser vinculados posteriormente. El requerido. Luego voy a poner un descriptor de tipo de operación.
En este campo vamos a especificar si es un depósito, registro, retiro o transferencia. Luego voy a poner fecha de la operación. Voy a seleccionar un campo, el valor de un tipo de campo datetime, porque necesito no solamente la fecha, sino también la hora de la transacción. Y por último, el monto de la operación. En este caso, esto es un valor monetario, como en el saldo, así es que lo voy a indicar con el tipo de dato double. Hemos terminado de crear nuestra tabla de transacciones. Voy a aplicar. Y nos debe aparecer aquí la tabla. Puedo desechar esta pestaña. A continuación, lo que voy a establecer es una relación entre las dos tablas para preservar la integridad de las transacciones sobre las cuentas. ¿Esto qué quiere decir? No puedo hacer ninguna operación de transacción en la tabla por si la cuenta no existe previamente. Entonces, para ello voy a establecer una relación entre la columna número de cuenta de la tabla cuentas con la columna cuenta de la tabla de transacciones. Para ello voy a seleccionar la tabla de transacciones, le voy a dar un clic derecho y voy a seleccionar la opción Alter Table. Con esto la tabla se abre en modo de edición para que le pueda hacer cambios y voy a poder acceder en la parte de abajo una sección que dice Foreign Keys. En este caso, ahí le voy a especificar origen de la enlace y la tabla con el campo con el que se va a relacionar. Entonces voy a desplegar aquí, voy a seleccionar la tabla cuentas, aquí me aparece mis columnas y luego las columnas de la otra tabla, de tal manera que nos quede algo así. El nombre que le voy a poner es FK cuentas, FK de Foreign Key. La tabla referenciada es transfer.cuentas, que es la tabla que creamos primero. Luego viene la lista de columnas de nuestra tabla que estamos modificando, en este caso transacciones. Y las columnas referenciadas vienen a partir de la tabla a la que le estoy haciendo el enlace, que como pueden ver son los campos de la tabla de cuentas. De tal manera que nos debe quedar asignada la referencia transacciones.cuenta con cuentas.numCuenta. Voy a seleccionar en aplicar y me va a generar el código correspondiente que realiza el enlace entre las dos tablas. Aplicamos. Finalizamos. Es muy importante realizar este enlace antes de que pongamos datos de prueba, porque después se corre el riesgo de que el motor verifique la integridad y nos diga que no se puede realizar la operación. Puedo cerrar aquí. Puedo corroborar si despliego el apartado de Foreign Keys de mi tabla de transacciones. Ahí está la relación que hicimos recientemente. Hasta este punto ya tenemos nuestra base de datos creada con dos tablas y estas están relacionadas entre sí.
Lo que sigue es que vamos a poner algunos datos prueba. En este caso, voy a asignar datos prueba sobre la tabla de cuentas. Voy a dar clic derecho y voy a darle la opción que dice Select Rows. Con esto la tabla se abre en modo edición. Si tuviera ya información me la mostraría. En este caso voy a empezar agregando algunos registros. Damos clic aquí. Ponemos el número de alguna cuenta. Tenemos como límite hasta 16. Voy a poner solamente algunos dígitos. Algunos valores de prueba. Voy a abrir un poco las columnas para que sea más descriptivo. Y procedemos a guardar. Para ello le vamos a dar clic en la opción aplicar. Me va a generar los registros mediante la instrucción insert. Voy a dar en aplicar. Finalizamos. Y ya están permanentes estos registros dentro de la tabla de cuentas. Puedo cerrar esta tabla. Y ahora voy a realizar lo propio sobre transacciones. Clic derecho, Select Rows. El ID transacción lo voy a dejar en blanco ya que este va a ser autogenerado. Voy a empezar a llenar a partir de la segunda columna. Voy a poner la fecha en formato canónico, es decir, año, mes, día, espacio, horas, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. Para no tener problemas con la configuración regional. Muy importante, los valores que se metan en la tabla de cuenta tienen que existir para que no nos marque un error en la integridad. Voy a terminar dando en aplicar. Se generan los inserts. De nueva cuenta, finalizamos. Y ya tenemos datos prueba en las dos tablas. A continuación, vamos a generar el script de la base de datos para poder replicarla en otro servidor. Para ello voy a seleccionar la opción que dice Server
y voy a seleccionar la opción Data Export. Con esto se me va a mostrar las esquemas o bases de datos que tengo actualmente en mi instancia de servidor. Voy a seleccionar para el propósito de este ejercicio la que acabo de crear de transfer, y en el detalle me va a indicar los objetos que tengo dentro de la base de datos, que son solamente de momento mi tabla de cuentas y de transacciones. Luego voy a especificar si quiero que se genere el script de la estructura de la base de datos solamente, o solamente los datos, o estructura y datos. Adicionalmente es recomendable activar la opción que dice Include Grade Schema para que nos genere la línea que construye la base de datos, no solamente las tablas y los datos de prueba que incorporamos. En cuestión de la configuración, podemos generar toda la base de datos en un solo archivo. Para ello es la opción Export to Self-Contained File, o podemos generar cada objeto en un archivo por separado, de tal manera que me va a generar un script para cada tabla, tanto para los datos prueba como para la estructura, y uno para la base de datos. Para propósitos de este ejemplo voy a seleccionar la segunda opción. Voy a generar un solo archivo. Para ello voy a indicar la ruta donde quiero que sea almacenado. Voy a poner en el escritorio y voy a generarlo con el nombre de script MySQL en transfer bd. Voy a darle guardar y voy a generar por medio del botón Start Export. Si por confirmación es necesario que especificamos el password, y si no nos genera ningún error, pues nos debe decir que lo realizó con éxito. Para corroborarlo, pues voy a abrir el script. Voy a darle aquí en este botón que dice File, Open a File Script in a New Query Tab. Voy y busco el script. Y aquí tengo generado las estructuras que me crean mi base de datos, las tablas y los valores de prueba que asigné. Entonces voy a hacer una prueba rápida para corroborar. Esto es solamente para validar que todo está correcto. Voy a eliminar mi base de datos. Y con el script la voy a recrear. Doy clic en el botón Execute. En la parte de abajo me genera los resultados. Y si actualizo la lista de esquemas, aquí está mi base de datos con sus tablas, con los datos prueba que introduje hace un rato. Bien, saludos a todos. Hasta aquí voy a dejar esta parte del video. En el próximo video vamos a establecer la conexión de esta base de datos de Workbench con Visual Studio.